La caja militar ha tenido eco en estas últimas horas. Ayer, como todos los lunes, se reunieron los ministros con Tabaré Vázquez, con el presidente de la República, y en ese momento el presidente Tabaré Vázquez terminó sancionando al ministro Guido Manini Ríos, al jefe del ejército, con 30 días de arresto a rigor por las declaraciones que dio a un medio de comunicación contra el proyecto de reforma de servicios de retiros y pensiones militares. Como dijo Ine, la decisión se tomó ayer en el Consejo de Ministros después de analizar un informe que presentó el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, poniéndole a Manini Ríos este arresto a rigor de 30 días. Es una de las sanciones más graves o más duras que puede recibir un militar en actividad. ¿Cómo se desencadena esto? En una entrevista el miércoles pasado, en Todo Pasa en Océano FM, Manini Ríos criticó al ministro de Trabajo y de Seguridad Social, Ernesto Murro, por su defensa del proyecto de reforma de la Caja Militar y dijo, textualmente, no le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Y a esto siguió, y podemos ver sus declaraciones también en pantalla, si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad. Esto fue lo que dijo el general en la nota y desde arriba le cayó la sanción. Recordemos que la reforma de la Caja Militar, que es un tema que complica a todo el mundo, digamos, ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores con los votos exclusivos del Frente Amplio, pero en la Cámara de Diputados, que es donde está ahora discutiéndose, donde se va a discutir, está más complicado que se apruebe. Para entender la sanción a Manini Ríos y ver de qué manera afecta esta reforma a los militares, es que Daro estuvo conversando con el general retirado Ebert Figoli del movimiento Unidos Podemos. ¿Les parece si lo compartimos y después lo conversamos? Vamos. Bueno, gracias por recibirnos primero que nada. Salgamos de lo que pasó ahora y de lo que fue noticia en las últimas horas. ¿Cuál es tu visión o la visión como grupo de lo que pasó con Manini Ríos? Se trató de un hecho totalmente inusual, una sanción de arresto riguroso al comandante en jefe del ejército, al número 1 del ejército, de 30 días de arresto de rigor, realmente nos ha merecido su reprobación. En términos de alcance y de contenido que motiva la sanción, nosotros apoyamos totalmente, en lo personal y como Movimiento Unidos Podemos, movimiento que yo presido, movimiento político, apoyamos totalmente las expresiones del comandante en lo que tiene que ver con el impacto de la probable ley a discutirse en diputados y que refiere a los retiros y pensiones para personal de las Fuerzas Armadas. Y apoyamos todas las expresiones del comandante en lo que tiene que ver con rebatir cosas que ha dicho el ministro Murro y que también ha dicho otros representantes del elenco de gobierno. Aprovecho para preguntarte entonces en qué puede modificar o a qué problemas puede llevar a algunos soldados la modificación. Bien, en muchos casos no van a alcanzar la edad de retiro, los años cuando llegue la situación de retiro obligatorio y prácticamente se van a ir sin cobrar ningún beneficio. Esto puede provocar, obviamente, un vaciamiento, esto puede provocar un impacto muy serio en aquellos que a edades tempranas se van a ver afectados en su futuro, en cuanto a sus expectativas de carrera, su proyección de carrera. Esto es un aspecto serio, hay aspectos incluso que están rayando en lo que podríamos decir inconstitucionalidades, pero el proyecto hay que analizarlo con detalle y estoy seguro, tal cual lo planteaba el comandante Manini, que en diputados se tiene que dar esa instancia. Pero un detalle, porque hablamos de la sanción, pero hablamos también de la forma. No puede ser cuando una sanción de estas características toma estado público, se sabe en todo el país, provoca todas estas reacciones en el mundo de la comunicación, en el mundo político y de nuestros conciudadanos, cuando el comandante no está en el país. ¿Como militar retirado sentís que es como un cachetazo también a la fuerza? Lo siento así. Lo siento así, esto se tendría que haber manejado con la más absoluta discreción, escuchando también los argumentos del comandante, porque realmente, más allá de lo que establece el artículo 77 de la Constitución, en las restricciones en cuanto a militares en actividad, realizar actividades políticas de carácter público, esto no fue una actividad política, esto fue una opinión técnica, esto fue una opinión precisa del sentir del número 1 del ejército, el mando militar propiamente dicho. Muchas gracias. A ustedes muy amables.
Sí. Bien, hoy estaba mirando Teledía, nuestro compañero Nico Núñez hizo un informe, un análisis, contó, digamos, todo lo que viene sucediendo con con este caso, con esta situación, fue uno de los que siguió el caso de cerca, y él decía que según algunas fuentes que él estuvo consultando, esta sanción es, digamos, lo que decantó una sensación de molestia que viene hace mucho tiempo, principalmente de un discurso que dio Manini Ríos en mayo, cuando fue un discurso público, cuando se conmemoró el Día del Soldado. Allí hizo un discurso bastante fuerte y que ahí se generó una gran molestia con Manini Ríos. Se dejó pasar eso y bueno, y esto quizás fue la gota que rebosó el vaso. ¿Hablas de mayo de este provocó- año? Porque, mayo de este año. Porque según la información que teníamos, en el mayo de 2017 había sido También. sancionado también por sus expresiones con este tema de la caja militar, pero claro, no había Este año tomado no fue notoriedad. Pero es Este algo que año no Vázquez fue ha hecho sancionado. varias veces, además. O sea, es algo como, me parece que es la manera en la que se está manejando. Comparto lo que decía, que capaz que no era la forma, porque está Manini Ríos en México. En misión oficial. Y recién, o sea, va a empezar la sanción cuando vuelva al país, pero bueno, no sé, a nivel de lo que habló con respecto al ministro Murro, no me pareció tan grave. Con respecto al ministro Murro no dijo nada y estaba hablando con respecto a la reforma de la caja militar, pero era más bien datos concretos, tampoco era De que la estaba realidad. opinando. Claro, Sí. claro. Pero a mí me parece eso, que es un tipo que fue siempre súper polémico y que en realidad me llama la atención que sea por esto que claramente viene de mucho antes, porque fue como por acumulación. Ha dicho cosas que sí, a mí me ha quedado... Y tiene he quedado tweets bastante- muy polémicos Sí, también. sí, yo he quedado como sorprendida de que diga esas cosas y muchas no las comparto para nada, pero en este caso, justo, es algo que si él no puede opinar, Dio datos de la realidad, ¿no? si Pura no y puede exclusivamente. hablar de eso, Claro, es Es que no es político, digamos, es de la caja militar. Por eso. Es de la reforma de la caja militar. Claro. Sí. El video de todo está, lo hizo todo pasa en Mariano López con Nicolás Delgado, que es el productor, y está en oceano.uy por si tienen ganas de Perfecto. mirar esa entrevista.